Welcome to another video. In this video, we are going to study how to connect ideas in written texts. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a aprender cómo conectar ideas en textos escritos, precisamente para que nuestros textos tengan una coherencia y una fluidez adecuada. Okay, this is going to be very easy. Here I have a short example. Entonces, va a ser muy sencillo y muy fácil, como lo van a ver. Tengo acá un ejemplo. First, I usually wake up at 6 a.m. and take a shower. Next, I always have breakfast because I need energy for the day. Later, I go to school every weekday and study different subjects. In the afternoon, I often play soccer with my friends or go to the library to do my homework. Finally, I have dinner with my family at 7 p.m. and watch TV before going to bed. I always try to sleep early, but sometimes I stay up late if I have a lot of homework. Entonces, si se dan cuenta, este pequeño texto describe una rutina de una persona de manera, digamos, muy general, sin tantos detalles, pero sí nos da información importante. Lo que quiero que noten son estas palabras que están en negritas y en cursivas. Hay algunas palabras que se encuentran en negritas y esas palabras se llaman secuenciadores. Y ahorita les voy a decir para qué nos ayudan. Y las que están en negritas, pero en cursivas, son conectores. Y nos ayudan precisamente a que nuestro texto tenga mayor coherencia, tenga mayor fluidez y sepamos, por ejemplo, qué sucedió primero, qué sucedió después y qué sucedió al final. O en el caso de los conectores, donde enlazan ideas, ya sea de una misma idea o de diferentes ideas o contrastar ideas. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Este es un ejemplo. So, learning objectives. Today you will learn to. En este video, entonces, ustedes van a aprender to connect sentences using and, but, because, and, or. Vamos a aprender a utilizar estos conectores como and, but, because, and, or. Use sequence words like first, next, later, and finally to organize your ideas. Vamos a aprender a utilizar estas palabras de secuencia como first, next, later, and finally, para que puedan organizar sus ideas, and apply correct spelling and punctuation in the present simple. Y también vamos a practicar un poquito de ortografía, sobre todo de puntuación, en el presente simple. So, connecting sentences coherently. Why is it important to connect sentences? En este caso, ¿por qué es importante conectar oraciones? Connecting ideas improves fluency and avoids short, disconnected sentences. En este caso es importante porque conectar ideas nos ayuda a mejorar la fluidez y evitar de esta manera que solamente tengamos oraciones desconectadas y cortas. Como en el ejemplo que les pongo acá. I wake up at 7 a.m., I eat breakfast, I go to school. Son 3 oraciones en una misma, digamos, 3 oraciones diferentes en una misma oración separadas por puntos y seguidos, pero solamente son eso. Son oraciones aisladas. Sin embargo, si utilizamos algún conector, como en este caso and, nos da un poquito de mayor fluidez. I wake up at 7 a.m. and eat breakfast before I go to school. Aparte ocupamos esta palabra de before, ¿no? Me levanto a las 7 y desayuno antes de ir a la escuela. Entonces tenemos un poquito de mayor fluidez, es una sola oración, no tenemos digamos, diferentes oraciones en una misma, sino que utilizamos algún conector para que nuestras oraciones fluyan de manera, suave, tranquila y con mayor coherencia y fluidez. Okay, so using and, but, because, and, or. ¿Cómo vamos a utilizar estas palabras and, but, because, and, or? Que significan, obviamente, y, puede ser, pero, por qué y o. Explanation and examples. And
join similar ideas. For example, I wake up at 6 a.m. and take a shower. Esta palabra and, pues une ideas similares. Por ejemplo, me levanto a las 6 y me baño. But shows contrasts. I like coffee, but my sister prefers tea. Cuando utilizamos esta palabra but, pues mostramos un contraste entre oraciones. Por ejemplo, me gusta el café, pero a mi hermana prefiere el té. Because gives a reason. I study hard because I want good grades. Because lo utilizamos para proporcionar una razón del por qué sucede algo. Por ejemplo, estudio muy fuerte, pero porque quiero sacar buenas calificaciones. Y or offers options. I play soccer or basketball in my free times. Y or lo ocupamos para ofrecer opciones. Por ejemplo, juego fútbol o básquetbol en mi tiempo libre. Using sequence words. Why use sequence words? Entonces, ¿por qué utilizar estas palabras de secuencia? Que les voy a mostrar a continuación. Sequence words help organize events clearly in a routine. Estas palabras pues nos ayudan a organizar eventos de manera clara en una rutina y obviamente especifica qué es lo que pasó primero y qué es lo que pasó al final. Por ejemplo, I brush my teeth, I wake up, I eat breakfast, I go to school. En estas oraciones pues no sabemos qué sucedió primero o qué sucedió después. Solamente son oraciones aisladas que a lo mejor las quisimos colocar de esa forma, pero sin dar una secuencia. Sin embargo, estas palabras secuenciadores, sequence words, nos ayudan precisamente a eso, a que nuestro texto tenga mayor fluidez y sepamos qué sucedió primero y qué sucedió al final. Por ejemplo, first, I wake up, next, I brush my teeth, later, I eat breakfast, and finally, I go to school. Entonces, en este ejemplo dice, primero me levanté, después cepillé mis dientes, más tarde desayuné y finalmente voy a la escuela. Todo en presente, ¿ok? Yo lo leí en pasado, pero es en presente. So, key sequence words, explanation and examples. Aquí les doy un pequeño ejemplo de cómo funcionan estas palabras o estos secuenciadores. First, que significa obviamente primero, introduces the beginning of an action. First, I wake up and get dressed. Entonces, esta palabra la utilizamos al inicio para introducir el principio de una acción. Por ejemplo, primero me levanto y me visto. Next continues the sequence. Next, I have breakfast before leaving for school. Esta palabra, pues, continúa la secuencia de eventos. Ejemplo, después desayuno antes de ir a la escuela o de salir para la escuela. Later refers to an action happening after some time. For example, later I do my homework and play football. La palabra later, pues, se refiere a una acción que sucedió un poco después. Por ejemplo, más tarde hago mi tarea y juego fútbol. And finally marks the conclusion of a sequence. Finally, I have dinner and go to bed. Y esta palabra, finally, pues nos indica la conclusión de una secuencia, obviamente de una secuencia de eventos, como por ejemplo, finalmente cené y me fui a acostar. ¿Ok? Y me acosté. Then, key rules to remember. Recuerden estas reglas que tienen que tener muy presentes cuando utilicen este tipo de palabras. Explanation and examples. Always capitalize the first letter of a sentence and I. Recuerden siempre colocar en mayúscula la primera letra de la oración y obviamente el pronombre yo, o sea, I. Example, I go to school every day. No como la de abajo, de que el pronombre está en minúscula. ¿Ok? Use commas correctly in lists and after sequence words. Siempre tenemos que utilizar comas en listas, o sea, cuando hacemos algo en forma de lista, y después de una palabra de secuencia, como first, next, later. ¿Ok? Por ejemplo, acá les puse first y viene la coma. I wake up, next, comma, I brush my teeth, later, comma, I eat breakfast, finally, comma, I go to school. No lo escriban como en la parte de abajo, que está incorrecto, no tiene ni comas ni
puntos seguidos ni nada por el estilo. Y finalmente, watch out for verb spelling changes in the third person singular. Cuando estamos escribiendo, obviamente en presente simple, pues tenemos que recordar que la conjugación de las terceras personas, en este caso he, she, it, pues cambia, ¿no? Tenemos que agregar ya sea una S, una ES o una IES. He studies English every day. Ahí esa oración está escrita de manera correcta y no como en la parte de abajo, donde no conjugan el verbo. Entonces eso es muy importante que recuerden. Then, final practice. Write about your routine or someone else's routine. Nada más como ejercicio, pues tengan en mente o traten de hacer este ejercicio. Escribir un párrafo de 3 oraciones sobre su rutina o la rutina de alguien más. Y pues traten de utilizar estos conectores como am, but, because, or, los conectores de secuencia o las palabras de secuencia como first, next, later, finally, y obviamente aplicar una ortografía correcta y una puntuación correcta. Ok, lo pueden escribir en los comentarios para ver cómo les salió su pequeño texto. Ok, entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque la importancia de utilizar conectores y palabras de secuencia. Pues aquí tienen la razón. When writing a text, using connectors and sequence words is essential for making ideas flow smoothly and logically. Without them, sentences can feel disconnected, making it harder for the reader to follow the meaning. Connectors like am, but, because, or help link ideas, while sequence words like first, next, later, finally organize information in a structured way. A well-written text should guide the reader naturally from one idea to the next, making the message clear and easy to understand. ¿Ok? Entonces, cuando estamos escribiendo un texto, utilizar este tipo de palabras, los conectores o las palabras de secuencia, pues es esencial para que nuestras ideas fluyan de manera pues coherente, suave en el texto y obviamente de manera lógica. Sin ellas, pues las oraciones se pueden sentir como desconectadas, haciendo más difícil para el lector seguir el significado de lo que queremos expresar. Los conectores como am, but, because, or, pues nos ayudan a unir ideas o contrastar ideas, como ya lo vimos, mientras que las palabras de secuencia como first, next, later, finally nos ayudan a organizar la información de una manera estructurada para saber qué pasó primero o qué pasó después. En un texto bien escrito, pues deberían guiar al lector de manera natural de una idea a otra, haciendo que el mensaje sea claro y fácil de entender. Por eso es importante el uso de estas palabras. So, let's compare two versions of the same text to see the difference. One without connectors and sequence words and another with them. Entonces, en estos ejemplos que les voy a colocar y a poner, les vamos a hacer una comparación de cómo se vería un texto sin la utilización de estos conectores y cómo se vería un texto con ayuda de estos conectores. Este primer ejemplo de A Typical Day in England, pues les muestro un texto sin, digamos, la ayuda de estos conectores que acabamos de ver. Es un texto de 3 párrafos. Y léanlo, pausen el video y léanlo y vean qué pueden obtener de esto. Y obviamente, como les dije hace un momento, pues vamos a hacer una comparación de cómo se ve un texto así y cómo se ve un texto ya con la ayuda de conectores. Entonces, este es un ejemplo de un texto sin conectores. Y ahora se los cambio y digamos que es la misma información, el mismo texto de 3 párrafos, pero ahora utilizamos conectores para que vean cómo la ayuda de estos pues nos ayudan a hacer nuestro texto más coherente, nos ayudan a que tenga una mayor fluidez, nos ayudan también a ayudar al lector a que entienda lo que realmente queremos transmitir. Entonces también páusenlo, hagan una comparativa entre este texto y el anterior y vean cómo precisamente la ayuda de estos conectores pues es importante y los tenemos que incluir cada vez que queramos escribir algo. ¿Ok? Then, conclusion and reflection. ¿Qué podemos concluir y qué podemos reflexionar sobre pues la utilización de estos conectores? So, today we learned to connect sentences clearly using am, but, because, or. En este pequeño video,
aprendimos a conectar oraciones de manera clara utilizando estos conectores como am, but, because, or. Use sequence words to describe routines with first, next, later, finally. En este video, pues aprendemos a utilizar palabras de secuencia para describir rutinas con first, next, later, finally. Yo lo hice con el presente simple, pero obviamente estas palabras se pueden utilizar en pasado, en futuro. ¿Ok? Then, write correctly using good spelling and punctuation in the present simple. También aprendimos a utilizar pues, las reglas de ortografía de manera correcta en el presente simple, o les di ahí unos pequeños tips. And reflection question. ¿Cuáles serían nuestras preguntas de reflexión o nuestra pregunta de reflexión? How can you improve your writing in English based on today's lesson? ¿De qué manera ustedes podrían mejorar su escritura en inglés basada en lo que vimos en este video? ¿Cómo pueden utilizar esto que acabamos de ver para mejorar su escritura? ¿Ok? No solamente que se quede ahí, sino que realmente los utilicen y practiquen. Recuerden que la práctica pues hace al maestro. Thank you for watching. Pues muchas gracias por ver, espero que les haya servido y hayan aprendido realmente algo importante en este video. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.